Y bueno, nuestras vacaciones la pasamos junto a usted y no nos quejamos, especialmente Enrique, que sí se fue a la playa, que sí se bronceó, miren qué tropical viene. Pero otros, incluyendo a lo mejor algunos en casa, sí, estamos de duelo. Se va a terminar Ya este se tiempo. acabó. Karen, ya se acabó. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Karen. Buenos días. Ay, pues bueno, sí, es una realidad para los habitantes Sí. de las grandes ciudades. El final de las vacaciones es lo más cercano a un domingo en la tarde-noche. Es una sensación Rara. totalmente, sí, similar. Es espantoso. Es una- terrible. un ataque de ansiedad. Sí. Porque estamos a punto de recuperar todas estas exigencias de la vida, del colegio, del trabajo. de- Conectarnos de nuevo con quizás cosas que no queremos conectarnos, Karen. Sí, las responsabilidades al final Sí. del día, ¿no? Yo me acuerdo cuando, pues yo estaba estudiando acá en la primaria o Hace en un par de kinder, años. hace poquito. Sí, la verdad, esta sensación de que es domingo a las 6 de la tarde empieza a crecer y es que no quieres despertarte para ir a la escuela el lunes. No queremos terminar de disfrutar las últimas Sí. horas del domingo porque parece que, bueno, ya se acabó, pero Pero todavía es que queda poco. el domingo también es extraño, igual Está que los días raro. previo a Sí. que acaben las vacaciones, porque ya no es fin de semana, pero todavía no es entre semana. Claro. Y bueno, tiene que ver también esta angustia, no necesariamente porque nuestra vida sea mala o nuestras actividades sean malas, porque digo, al menos quiero creer que los que estamos aquí disfrutamos mucho nuestro trabajo. Nos encanta. Pero sí hay un contraste porque en las vacaciones, así como en el fin de semana, pues todo es espontaneidad, podemos romper una serie de hábitos, ¿no? El desorden, podemos vivir el desorden. Parte de lo que pesa de regresar a las exigencias es volver justamente al orden, A la rutina. A la disciplina que cada sí. quien puede llevar a cabo en la semana. A encarar el tráfico, ¿no? Empezando por detener el reloj a las 5 de la mañana. ¿Sabes? Ajá. Esa es la principal queja. Según las encuestas, de lo que más se queja la gente Sí. es de regresar a levantarse temprano. Es así como la gran tortura o el gran trauma de al menos de nuestras generaciones, sí. ¿no? Que nos heredó, yo qué sé, la revolución industrial, ¿no? Es lo peor que nos trajo. ¿Qué hacemos para hacer esto más llevadero entonces? ¿Tú tienes alguna idea es el domingo, ¿qué haces? Cuando ya sabes que el lunes va a comenzar, ¿cómo lo sobrellevas? No, pues la verdad es que, mira, paseo mucho a mi perro, Al convivo perrijo. mucho con él Sí. el fin de semana, que es cuando tienes más tiempo. Entonces, como que se lo dedico precisamente a él y también para que yo me desconecte un poco de esto, de pensar que ya tienes que preparar hasta el mismo, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a esto, el vestuario del día siguiente, todo. el que tengas ya perfectamente aprendido lo que tienes que Pero que ya tu mente presentar está en tu lunes. programa. Claro, ya no estás disfrutando el fin porque es fin y no es fin. Exacto, es ya lo estás en raro. ese intermedio. ¿No? Lo que recomiendan muchísimos expertos, bueno, enfocado a vacaciones, es que uno haga un análisis a conciencia de cuáles fueron esos momentos o experiencias que realmente disfruto tanto en las vacaciones, que puede ser desde una cosa, ir al cine. Hay gente que no se da la chance de ir al cine. Yo ¿no? hago eso. Veo entre series. semana. Sí, sí. O puede ser que te permita sentarte en una banca de un parque nada más a ver aves o comer algo Oye, que Karen, no estás y habituado. pasa algo también que muchas personas regresan de vacaciones y regresan cansadas. Podríamos aprovechar entonces este último día, este domingo, para ya bajarle un poco al ritmo y descansar. Sí, bueno, eso es de lo más sensato. Hay Sí, sí. algunos más aventurados Valientes. Sí, que quieren hasta el último minuto. No, que incluso sugieren que el domingo previo a que terminen las vacaciones te levantes temprano para que no te pese tanto el lunes. Pero bueno, esas son opiniones más radicales. Muy Yo no extremas. sí, ya son muy extremas, pero también son sensatas. Pero lo que dicen es identificar estas experiencias, lo que dicen los expertos, identificarlas y tratar de traerlas contigo a la vida cotidiana. Particularmente las 2 primeras semanas después de las vacaciones son las que Claro. pesan, en las que aparece este llamado síndrome posvacacional, ¿no? Qué duelo. Hay insomnio, falta de concentración, incluso problemas musculares, apatía, irritabilidad. Y hay un fenómeno muy interesante. Durante estas 2 semanas, muchísima gente está fabricando planes para eventualmente irse a ¿Otra vivir. vez? No, Claro. mudarse a ese lugar Sí. vacacional, ¿no? Ah, O sea, hay una pequeñas idealización. fantasías, muy bien. Pero esto desafortunadamente desaparece a las 2 semanas. Yo o 3. fíjate que soy de esas Tú personas. eres- Yo sí visito cualquier lugar y aunque no esté tan bonito, Ya yo te me quiero imagino. regresar, ¿sabes? Yo quiero vivir ahí, pero lo que pasa es que quieres seguir viviendo y disfrutando
las sensaciones o las Sí, experiencias sí. que tuviste en ese lugar en las vacaciones, ¿no? Seguramente. Por eso este consejo me parece súper sensato, de traerse cosas de Sí. las vacaciones a la vida cotidiana, porque así puedes disfrutar ambos mundos, ¿no? Puedes ser lo mejor de Y ambos se va mundos. suavizando también la transición de retomar la rutina Claro, y pero, todo pero esto. además sí es verdad que, como decía antes ese lema, recordar es volver a vivir, o sea, Sí. es totalmente cierto. Hay veces que pruebas un platillo que comiste en no sé dónde y ¡fum! Te transportas de inmediato, ¿no? duda. Y vienen sin esas, duda. esas Y sensaciones, vuelves a ¿no? tener esta sensación Sí. rica de Ese bienestar de que, cosas que tuvimos experimentaste. en la vacación. Oye, ¿Internet también proporciona algún tipo de solución? Internet está lleno, hay listas y listas de consejos, pero bueno, francamente algunos son Un poco Sí. raros. pues más que raros, es como casi imposibles, ¿no? El primero, el que encabeza las listas es, por favor, no te preocupes por todo aquello que está fuera de tu alcance, ¿no? Lo cual es Oye, pues, totalmente ¿cómo, no? real en una gran ciudad. Claro. No puedes no preocuparte, aunque son cosas que están, o sea, estás esperando que pase el metrobús y no puedes no preocuparte, tú sabes que no es tu culpa que... Sí, claro. ¿no? No, y que esos minutos de espera, bueno, Claro. organizan o desorganizan todo un día. Claro. Solamente empezando por ahí. Pero sí hay algunos consejos sensatos, Sí. ¿no? Como ahora que regreses al trabajo, no te vuelvas a montar en esta actitud de yo puedo todo, pide ayuda, ¿no? Sí. O Claro. delegas, no te crees que nada más tú puedes hacer ese trabajo. Pero hay un consejo que se repite muchísimo y tiene mucho sentido, bueno, me parece. Sí. Que es no deposites todas tus expectativas en las vacaciones, no creas que las vacaciones van a ser la solución mágica a tus problemas y tampoco estés viviendo nada más Esperándolas. para la llegada de las Claro, vacaciones. no. La vida está sucediendo todos los días, Hay en que todo disfrutar momento. precisamente el camino, ¿no? Que nos va a llevar a disfrutar las vacaciones ahora que vienen, por ejemplo, las de verano en 3 meses. Que ya tú estás alando. Sí, No, no, estás yo me ganando veía ya. tiempo. Pero mientras estos 3 meses serán maravillosos. Claro es que parte, sí. Estamos viviendo, ¿no? Así Te vas es. preparando también. Hay que vivir las etapas y hay que disfrutarlas. Karen, Claro. gracias. Gracias. Para hacernos llevar este duelo más fácilmente. Para disfrutar del fin de semana que ya está encima y disfrutar del domingo previo.